Comenzamos la jornada académica real y la primera conferencia profesional del día se titula La misma piedra, del licenciado Oscar Lieberman. Oscar es economista y presidente de la Fundación Mercado desde 1997 hasta la fecha. Además, fue presidente de la Banca de la Construcción Sociedad Anónima y director de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca. Es profesor en la Universidad Nacional del Sur y Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es consultor económico y miembro del Consejo Académico del Instituto de Economía de la Fundación Libertad. También es miembro de la Asociación Argentina de Economía Política y columnista en diarios como El Cronista, Infobae, Clarín, Revista Noticias y Revista Fortuna. En su conferencia explicará cómo la economía argentina ha desarrollado un proceso estacionario de oscilación entre crisis y crecimiento que condiciona las decisiones económicas por encima de la racionalidad y la eficiencia. En esta conferencia se expondrán perspectivas para romper esa lógica. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, hay algo que nunca termino de entender, pero me parece que tiene que ver con esta cosa de que a la gente le gusta sufrir, especialmente en la Argentina. Yo soy economista. Si hoy tuviera que estudiar de vuelta, probablemente no sería economista. Pero como me hago cargo de las decisiones que tomo, bueno, sigo trabajando de eso. No de todas esas cosas que nombraron, porque son todas ex cosas. La ventaja de la vejez es que uno acumula muchas ex cosas. Ustedes estudian ingeniería. Tienen otro tema más aburrido que la economía. Cada vez que me llaman yo digo, podemos hablar de cosas lindas, mecánica de fluidos, como dijo la enfermera, pero no hay caso. Bueno, para aprovechar el tiempo, mirá, se quedó quietito en 38 y 18. Bien. Capaz que lo puedo manejar con esto. Bueno, les voy a contar más o menos cómo funciona esto. Si aprendo. A ver, dígame si pasó. No pasó. A ver ahí. ¿Sí? ¿Y yo tengo que leer ahí lo que dice? Bueno, les digo, para la próxima vez, por el tipo de sonido, la tecnología y la distancia para leer, están necesitando conferencistas más jóvenes. Yo no doy el perfil. Bueno, lo que les quiero contar es lo siguiente. La Argentina es un país que vive de crisis en crisis, ¿sí? Y es un país que estas crisis, mira, a ver si esa tecnología, fíjense, las viene repitiendo cíclicamente. Y en los últimos 50 años, esa repetición ha encontrado una conducta monótona. ¿Qué significa monótona? Se van a dormir antes que empiece. Después del show yo tengo que hablar de esto. Wow. ¿Qué significa que sea monótona? El hecho de que venimos repitiendo siempre el mismo proceso. Lo bueno, lo interesante, es que uno no tiene muchas expectativas de que esto se modifique, porque generamos como una especie de interna de fútbol, ¿no? Un equipo contra otro, la culpa es de los otros, primero eran militares versus democracia, después peronistas versus radicales, después estos versus aquellos. Seguimos. Y el que está siempre es el que hace las cosas mal, el que está afuera siempre las critica, el que viene critica lo que le dejó el otro, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento tratamos de separarnos un poco, tener perspectiva y ver que estamos repitiendo procesos similares. Y que los procesos similares, como procesos en sí, acotan muchísimo, la posibilidad del cambio que uno pueda generar, más allá de la ideología, más allá del partido político, más allá de lo que se quiera hacer, y más allá de lo que se persiga como objetivo. Y esto es lo que me lleva a pensar que tiene interés el tema, que nosotros estamos hablando de cumplir un parámetro que es, arrancamos con un momento de estabilidad. Pero esto es el huevo y la gallina, no es que nacemos estables. Después de una crisis, la Argentina se estabiliza. Cuando tenemos estabilidad, empezamos a generar un ciclo de crecimiento. Y en ese ciclo de crecimiento nos va bárbaro. Estamos todos felices, hay bienestar. Generalmente hay mucho consumo, la gente se compra todo lo que necesitaba y como se inventan cosas nuevas, la gente encuentra nuevas formas de felicidad. Después viene el desequilibrio, que generalmente el desequilibrio tiene la misma raíz. Y cuando viene el desequilibrio, se empieza a tratar de evitar enfrentar el desequilibrio. La primera forma de evitar es que normalmente las culpas de los desequilibrios en Argentina siempre son externas. Yo desde que era así de chiquitito vengo viendo que si un chino estornuda, un brasilero se da vuelta, un yanqui no me saluda, lo que sea, siempre algo nos pasa a nosotros. Lo que no tengo recuerdos es que alguien diga, che, nos mandamos esta macana. Es genial. Yo tengo resaca porque los demás beben. Más o menos esa sería la explicación que tiene la Argentina para sus crisis. Y después, bueno, viene la crisis y ahí empiezan las perspectivas. ¿Qué hacemos? Y las crisis, vieron, son como las resacas esas, pero bravas. Vieron que algunas pegan en la cabeza, otras pegan en el estómago. La peor
hay una palabra que es clave porque hace que todo el mundo salga corriendo, la palabra diarrea. Cuando uno se sienta ahí empiezan las promesas. No voy a chupar más, no voy a hacer esto más. Qué desastre, no tendría que... Porque empiezan a ver las críticas, la autocrítica retrospectiva, como si uno pudiera volver y ya está hecho, no hay nada que hacer. Ahora, ¿cuánto dura esa promesa? ¿La próxima salida? ¿2 salidas? ¿Cuánto es lo máximo que están dispuestos a modificar los hábitos? Y no, me tomé una botella de vodka, me tomé 3 Fernet, me tomé esto. No me traiga un porro que me va a hacer mal, no sabes la diarrea que tuve el otro día. Hay un punto donde uno dice, bueno, eso lo corrijo. Y el resto no, el resto está bien, no hay problema, formaba parte de... Bueno, en Argentina ese ciclo lo viene repitiendo permanentemente. ¿Dónde está el nudo que no podemos desatar? En economía, la verdad que diseñamos materiales espectaculares porque tenemos unas técnicas que para economía no sirven. Todos los que han estudiado microeconomía, macroeconomía, algunos me sufrieron, así que saben positivamente que problemas económicos con técnica de economía difícil van a solucionar, pero sí sirven para analizar otros problemas, como como el problema de conducta que tiene la Argentina. La Argentina tiene un problema entre lo que quiere y lo que puede, y esa diferencia tiene que financiarla alguien. Somos un país que hemos venido siempre queriendo más de lo que podemos. Ojo, no está mal querer más de lo que uno puede cuando eso funciona como un horizonte hacia el que uno se conduce. Dice, bueno, yo voy hacia ahí, entonces uno está buscándolo como una meta para progresar y eso guía el camino. No, nosotros instantáneamente queremos vivir más allá de lo que podemos. El otro día un colega mío, no es santo de mi devoción y que lo respete mucho, lo dijo mal, casi lo matan al tipo. La verdad que no me gustó lo que dijo, ni cómo lo dijo, ni lo que dijo, pero había una parte donde era verdad, que era esto de que siempre vivimos así. Cuando la Argentina era un país rico, y estaba entre los países más desarrollados del mundo, en vez de usar esa riqueza para desarrollarnos sostenidamente, ¿qué hacíamos? Nuestros ricos viajaban a tomar la merienda a París y volvían y se construían hoteles para ir a jugar, para poner un casino privado para ellos solos con un tren personal, cosas que no hacían los países desarrollados del mundo. ¿Hasta qué? Hasta que no pudimos más sostener eso y lo que siguió fue otra crisis y buscar otro perfil de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la crisis la financia el sector externo, terminamos con los tradicionales problemas nuestros de deuda externa, default, no le pagamos a alguien, los que nos quieren cobrar son conquistadores que se quieren aprovechar de nuestra riqueza y que dejamos al mundo colgado del pincel, o cuando es en el mercado interno, lo pagamos nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Con impuestos, con inflación, con crisis de consumo, con expropiaciones de ahorro. Hemos inventado cosas que no existen. Yo la verdad que tuve que estudiar economía fuera de la universidad porque me tocó vivir algunas crisis importantes. La más linda fue para trabajar, ¿no? La del corralito y el corralón, porque la gente me venía y me preguntaba cuestiones teóricas. Yo les decía, la verdad no me acuerdo en qué materia estudié corralito 1 o corralón 3. Yo no lo vi en ninguna materia eso. Pero tenía que dar una respuesta técnica, porque cuando vos vas al médico, vos querés que el médico te diga algo, no importa qué, pero es el que sabe y vos sos el que te duele. Bueno, yo estaba igual, entonces tenía que decirle, entonces le decía alguna cuestión sobre incautación de activos, con licuación, y se iban contentos, ¿no? La verdad no le decía nada, pero se iban contentos. Bueno, estoy esperando que pasen la que sigue, me olvido que soy yo el que tiene que hacerlo. Voy a pasar un montón de transparencias rápidas, las voy a pasar por varios motivos. Primero porque no me gusta usar eso, a mí me condiciona. Y segundo porque en realidad lo que hice fue tomar algunas ideas importantes y busqué un montón grande de indicadores aburridos, que los voy a pasar rápido, pero de distintas fuentes. Los saqué de diarios, de revistas, de centros de investigaciones, de colegas con los que trabajo, de colegas con los que me peleo, no importa. ¿Por qué? Lo que quiero que vean es que estas ideas, que voy a tirar al principio, están pero sobradamente documentadas, no son materia de discusión. Aunque no son materia de discusión, en la Argentina nos gusta discutir eso. Entonces vos decís, bueno, ¿tuvo inflación en la Argentina? Sí, mira la serie. Bueno, no, pero yo quiero discutir. Bueno, discutamos eso o tomemos como dato qué es eso. Y un problema fundamental cuando uno va a resolver algo, antes de empezar, es poder separar la variable de los datos. Lo que voy a mostrar básicamente son datos, ¿sí? Después hablemos de las variables. Bueno, la Argentina tuvo 4 defaults soberanos, o sea, 4 cesaciones de pagos a lo largo de la historia, desde 1827, empezamos tempranito, ¿no? En 1890, en 1982 y en 2002. O sea, no somos el país que mayor cesación de pagos tuvo porque tuvimos otros 4 episodios que fueron parecidos,
pero donde de alguna manera nos hicimos cargo de una renegociación. Entonces, como no cortamos el pago, si computáramos los 8 sí estaríamos ahí en el... Pero no nos pudimos llevar el Oscar porque estos 4 en realidad renegociamos. Los primeros fueron provinciales, primero fue de las provincias, que ese fue en 1915. En el 30 también fue provincial, pero ahí el país, o sea, el Tesoro Nacional se hizo cargo de enfrentar ese default. Después tuvimos en el 56 un episodio que nos salvó el Club de París. Se enteraron que hace poco le pagamos al Club de París. No, nuestros problemas con el Club de París vienen de un salvataje que nos tiró en 1956. Nos tomamos algún tiempo también para solucionar las cosas, no es que nos apura mucho el que dirán. Y el último fue el Plan Bonex, que de vuelta, ¿qué es el Plan Bonex? Vuelvo a la idea de lo interno y lo externo. Fue robarle los ahorros a todos los argentinos para no tener que entrar en cesación de pagos. Es decir, la gente tenía un montón de dinero, pesos guardados, que eran equivalentes a una cantidad de dólares, en un momento de mucha inflación, lo que significaba que la gente los quería tener en dólares porque necesitaba tener estables sus ahorros. El gobierno, un domingo apareció un ministro de Economía que se llamaba Herman González y nos dijo, no vayan al banco mañana porque va a estar cerrado. Y cuando volvieron a abrir los bancos, al que tenía un depósito le dieron un papelito que decía, usted tenía un depósito. Toda esa plata la agarró el gobierno, no fue gratis, sirvió porque con ese dinero evitamos entrar en cesación de pagos y se financió el plan de estabilidad que vino después, que se llamó plan de convertibilidad. El que pudo esperar con el bono, años después recuperó el dinero, lo mismo en dólares, incluso ganó un poco. Ahora el jubilado, el que necesitaba el dinero, perdió lo que tenía porque no le sirvió para nada. Bueno, les paso rápido estos índices para que vean. Primero con el PBI. Si ustedes miran esta serie y ven la tendencia, lo que van a ver es que la Argentina tiene espasmos entre tasas normales de crecimiento, un país normal, con lo que acá dimos en llamar en las últimas décadas las tasas chinas, o sea, tasas hiperactivas. Si ustedes me dijeran que ustedes pueden viajar a una velocidad promedio y pegar algunas aceleradas cada tanto, es bárbaro. Pero el costo de eso es, primero, que tenemos que enfrentarnos a estas caídas. Estos son 100 años, Todas estas caídas. No es normal que un país que puede crecer y que tiene condiciones para generar un proceso de crecimiento a lo largo de 100 años tenga todas estas oscilaciones. Las muy chiquititas sí, forman parte de lo que en cualquier país desarrollado son las fluctuaciones económicas. Pero las que se ven, no. Y estas que se ven mucho, por lo menos yo las veo de acá, estas no son normales en ningún lado. Y la conclusión, cuando uno compara un periodo contra otro, es que en los primeros 50 años de estos 100 años que estoy analizando, crecimos mucho más que en los últimos 50 años. O sea, en lugar de hacer del crecimiento un aprendizaje que nos vaya perfeccionando, retrocedemos en la historia. Bueno, les paso algunos rapiditos, si tienen dudas después pregúntenme. No quiero aburrirlos y no quiero que digan que las pasé en cámara rápida. Pero si me detengo en cada uno de estos, además de aburrirlos, vamos a ir, voy a necesitar otras 50 horas. Déficit fiscal en Argentina, ¿sí? Salvo un episodio, luego del 2002, cuando fue el 2002-2003, cuando fue la cesación de pagos y la Argentina no tenía quien le dé dinero, entonces no tuvo otra opción que usar su propio dinero en el Estado. Y además el gasto público se había licuado con la mega devaluación. Salvo en ese episodio, siempre tuvimos déficit. Pero fíjense que somos bárbaros, casi que vivimos en forma, casi como el episodio vergonzante. Uy, no saben lo que nos pasó. Hubo 3 años donde tuvimos superávit. El resto de la historia de la Argentina es siempre con déficit. Esto es vivir más allá de lo que se puede. Es estar debiendo siempre. Cuando uno en la casa de uno tiene déficit, ¿qué significa? Que gastó más de lo que tiene. Muchas veces pasa eso. Bueno, aproveché cuotas y me compré un televisor, me compré un auto, etc. Si sumo cuánto vale el televisor, la casa y lo que me compré, seguro que vale más que lo que gano este mes, y que lo que gano el mes que viene y el otro. Entonces, durante un periodo largo, 12 cuotas, 24 cuotas, 40 cuotas, voy a tener que gastar menos de lo que gano para eso. Lo que no puedo hacer es siempre gastar más que lo que gano. En algún momento... Uno discute, por ejemplo, en economía discuten los keynesianos versus los monetaristas. Ahora hay cosas que no son ni keynesianas ni monetaristas, son magia. Es decir, vivir siempre gastando más
de lo que uno le ingresa y no fundirse, eso es magia, no existe. En algún momento uno tiene que cerrar el balance. Uno no puede, en economía se dice que uno no puede superar la restricción intertemporal del ingreso eternamente. Uno puede superar esa restricción que le da el ingreso durante un periodo. Y en el periodo que sigue, uno gastará por debajo de esa restricción para devolver. O al revés, uno ahorra mucho tiempo, gastando menos de lo que gana y después lo gasta. Esta es la deuda externa. De esta deuda externa les voy a mostrar varias. Fíjense, fíjense la evolución del 94 a esta parte, cómo nosotros siempre encontramos la manera de que nuestra deuda crezca por encima, del crecimiento del país. O sea, crece el país, nos endeudamos más. Sobre esto voy a volver al final. Esto se llama conducta procíclica. Vieron que está el cuentito bíblico de las vacas gordas y las vacas flacas y ahorrar en la época de las vacas gordas para las época de vacas flacas. Nosotros somos procíclicos. Significa que en la época de vacas gordas nos comemos todas las vacas porque nos sentimos poderosos. Y después en la época de vacas flacas no tenemos nada, ni vacas. Bueno, solamente tenemos episodios donde la deuda tiende a caer un poquito cuando hacemos algún operativo similar a una cesación de pagos o una cesación de pagos. Estos episodios de los que se habla del megacanje, etcétera, ¿qué significa? Que debemos una cantidad de plata, como vemos que no la vamos a poder pagar, antes de entrar en cesación de pagos llamamos al acreedor y le decimos, che, me das más plazo y otra tasa y qué sé yo, y cambiamos una deuda por otra. Pero no es que bajamos la deuda, la pateamos para más adelante. Fíjense, en los últimos años, la Argentina tuvo lo que se dijo una importante política de desendeudamiento. Es cierto, pocas veces se pagó a los acreedores extranjeros como en los últimos 10 años. La Argentina cumplió, pagó, y sobre el final terminó acordando con todos menos con los fondos buitre, pero acordó con el Club de París, acordó con Repsol, pagó. Ahora, cuando uno mira ese dato frío, uno diría, bueno, tenemos menor deuda. No, esta es la deuda argentina. Lo que significa es, como estuvimos en cesación de pagos y el mundo no nos presta, y los pocos que nos prestaban carísimo, lo que hacemos es, nos endeudamos con nosotros mismos y achicamos la deuda con los de afuera. Todo eso naranja, la suma es todo esto. Lo naranja son adelantos del Banco Central, que probablemente muchos no se los devuelvan, emisión, fabrican billetes, se lo dan al Estado, que probablemente no se lo devuelvan, y cada vez que eso pasa y no se lo devuelven, lo pagamos nosotros a través de la inflación. Deuda con el sistema previsional, ustedes porque son jóvenes, pero a mí que no me falta tanto para jubilarme, ahí está mi jubilación. Así que empiecen a pensar cómo me la van a devolver, porque a mí no me preguntaron, pero se las prestaron a ustedes. Bueno, esto es como porcentaje del producto, salvo en el caso donde estamos en una feroz recesión, ¿sí? Feroz recesión y con depresión casi en la economía, y la deuda seguía creciendo. Fíjense que a lo largo de la historia nosotros mantenemos como un nivel de deuda como que siempre podemos deber, no hay problema. Es como una libreta eterna del almacenero. ¿De dónde viene esa deuda? Acá tienen el gasto público consolidado de la Argentina. Esto es lo que gasta el Estado argentino. Esta tengo varias. Si encuentro botón, ahí está. Esta es la evolución del tamaño del Estado Nacional. Y llegó un poquito más, ahora está casi en el 40%. O sea, solamente del 2004 al 2015, 2016, pasó del 17% al casi 40%. Para decirlo de otra manera, nuestro Estado, antes de pagar deuda nada, nos costaba, hace 12 años atrás, 11 años atrás, 70.000 millones de dólares, hoy nos cuesta 200. Esto no es ni malo ni bueno per se. Si vos me decís que pasaste de una economía en la que el Estado no te daba nada y te costaba muy barato, a una economía en la que el Estado te da todo, la mejor educación del mundo, la mejor salud del mundo, la mejor ruta del mundo, los mejores parques. Entonces vos en tu consumo privado tenés muy poco que hacer porque el Estado te da todo bien. Entonces, bueno, pasamos de 70 a 200 con ese hándicap. El problema es que pasamos en el gasto de 70 a 200, pero seguimos teniendo la educación que teníamos antes, la salud que teníamos antes, la justicia que teníamos antes y la ruta que teníamos antes. Salvo la que me tocó para venir, que estaba bárbara. Bueno, esta es la evolución del peso relativo a los tributos. ¿El correlato de eso cuál es? Es que para poder financiar ese gasto, tenemos que aumentar los impuestos en proporción. Y cada vez que no alcanzan los impuestos, ¿el Estado qué hace? Se endeuda con nosotros mismos, a través de emisión, a través de
de distintos tipos de deuda, o con el mundo y vamos para deuda externa. Bueno, esta de vuelta a lo del gasto público primario. Fíjense la evolución del desequilibrio fiscal. Esto es de los últimos años nomás, de 2004 ahora. Ya. Tuvimos ese episodio con superávit que nos duró poquito, ¿ven? Ahí que nos portamos mal y gastamos menos de lo que recaudábamos. Fuimos un ejemplo y nos curamos rápido de esa sobriedad y volvimos a hacer el de siempre acá. Miren. Esto significa todos años seguidos donde gastamos más de lo que ingresa. De vuelta, no me importa si esto lo puso en marcha Duhalde, si esto lo ejecutó Néstor, si lo hizo, no importa quién lo hizo. Lo que quiero decir es que estas conductas, si retrocedemos los últimos 50 años, van a ver que hay un patrón de conducta que nos hace tropezar siempre igual. Y las soluciones son muy acotadas. Cuando uno tiene esa crisis, no es muy diferente lo que se puede hacer. Una cosa es que vos vayas al médico a hacerte medicina preventiva y otra cosa es que vayas con un episodio de crisis muerto. Llegaste sin respirar, el corazón no te late, seguro que te van a meter 300 joules en el pecho, te van a soplar y no sé cuántas cosas más, independientemente de lo que tengas, porque no hay mucho margen de maniobra. Bueno, ¿qué me quedó? Esto que ven ahí, que no se ve, pero se ve, es la inflación. Nosotros tenemos el récord histórico de haber tenido esta hiperinflación, ¿sí? Tasas del 3.000 y pico % anual. Ahora, como eso me impide ver las otras, pareciera ser que solo tuvimos inflación en esta época. No. Entonces hice un truco. Agarré estas, las recorté y les puse una escala en el otro eje para que me muestren la tendencia, pero no me achiquen la escala de las otras. Y fíjense lo que da. Estas naranjas son las de hiper, estas se miden en este eje. Pero las otras también son altas. Son inflaciones casi del 100%, del 30%, del 40%. Estos son 100 años de historia, no es de ahora. La Argentina permanentemente tiene inflación. ¿Qué tiene de grave esto? La inflación es una enfermedad que está curada. Es como la peste bubónica. Yo me acuerdo de chico, leía los cuentos de Edgar Allan Poe y pensaba, ¡guau! ¿Me pasará alguna vez ir a bailar y que entre la máscara de la muerte y qué sé yo cuántas cosas? Claro, me tocó ir viendo cómo la mayoría de las enfermedades iban desapareciendo, aparecían otras nuevas, pero desaparecían y se van curando. La peste bubónica está en los libros nada más. Ahora, la inflación no existe en el mundo. Cuando yo estudié, era en blanco y negro la vida, había inflación. Y nosotros nos agarrábamos a trompadas, pero nos peleábamos en serio, porque había distintas escuelas. Entonces los que decíamos que venían de la emisión nos agarramos contra los que decían que eran cuellos de botella estructurales y nos matábamos porque no había un diagnóstico concreto de la inflación y mucho menos una cura probada. La economía, que es una ciencia, si es que es una ciencia imperfecta y con ruptura epistemológica, tiene muchos temas en los que no tiene soluciones. La inflación era uno de ellos. Nos matábamos con ese tema. En algún momento, más o menos para los 90, la inflación se curó en todo el mundo. Desapareció. Los países sabían que hay ciertos pasos que cumpliéndolos te protegen de tener inflación y que si estás con inflación, haces tal cosa y las cuidas. Todavía. ¿Cómo evitarla? ¿Cómo curarla? No había mucho más que discutir. Yo tengo un compañero que el martes tomamos concurso y les decía, no sabes, necesito en todas mis charlas, en todas mis conferencias, porque allá por los años 70, él hizo un doctorado en especializándose en inflación y precios relativos. Siguió toda la vida trabajando sobre eso. Y nosotros lo cargábamos, le decíamos que sos un viejo ladrón, que como es el único tema que estudiaste, seguís escribiendo sobre algo que no existe. Bueno, los equivocados éramos nosotros, porque nosotros tenemos los dinosaurios vivos de Susana Jiménez. Es decir, logramos revivir la inflación, algo que no existe. En el mundo no existe. Hay 4, 5, 6, como muchos países, que estamos más o menos con los mismos problemas que nosotros, pero, o sea, si vos tenés inflación, es porque deliberadamente querés tenerla. La inflación no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que además de distorsionar todas las decisiones, es la más regresiva de todas las medidas que se puede tomar en economía. Al que menos tiene es al que más castiga. Cuanto más pobre sos, más te castiga la inflación. Le vas licuando la plata al que la necesita, al que la tiene. Entonces, por eso los países acordaron tener políticas económicas conforme con teorías que probaron, con experiencia, que podían sacar la inflación. Bueno, me saqué los datos de encima, se los sacaron ustedes también, me quedan 15.35. ¿Qué tengo que bailar ahora? No, porque
para igualar a las enfermeras. Me quedan 15, 28 para explicar el porqué de este proceso. Hay un tema que tiene que ver con la historia. Yo estoy hablando hoy de ficciones orientadoras o ficciones ordenadoras. Esto lo tomo de un libro que les recomiendo, me canso de recomendarlo, que se llama La invención de la Argentina, que lo escribió un tejano que se llama Nicolás Jungwey, que en realidad lo que hizo fue una tesis de grado. Como soy viejo, tuve la suerte de leerlo cuando era una tesis, y ahora ya me leí las 3 ediciones que siguieron. Hay un filósofo, un sociólogo, Morgan, que escribió un libro que se llama Inventing the People, que él lo que quería evaluar es cómo nacen las sociedades. Y lo que demostró es que las sociedades nacen detrás de ficciones orientadoras o ficciones ordenadoras. ¿Qué significa eso? Un grupo de gente se junta, forma un pueblo, y para tener algo que los agrupe, necesita creer en algo que es una ficción, que la gente sabe que es una ficción, pero que sirve para que todos se orienten, se ordenen. Por ejemplo, qué sé yo, distintos grupos sociales. Somos el pueblo elegido, Dios es el hijo del rey, no, el rey es el hijo de Dios, perdón, y lo decide y tiene el poder divino. Cosas que la gente nunca creyó, qué sé yo. Boca es el mejor equipo del mundo, o River es el mejor equipo del mundo. O sea, para mí que soy de Vélez, y pueden aplaudir tranquilos por Vélez, ¿vieron? Ni un aplauso, seguimos invictos. La gente cree, si vos discutís con alguien de fútbol, ¿qué te dice? No, mi equipo es el mejor, y te lo dice y te lo demuestra. A mí cuando tengo que demostrar, que me lleva bastante más tiempo que esta conferencia, que somos el mejor equipo, empiezo a hacer el listado de todos los técnicos que fabricamos, cómo todos los equipos tienen jugadores de Vélez, etc. Pero bueno, me cuesta. Reconozco que hay una gran ficción orientadora que en este caso ordena a una sociedad unipersonal, que soy yo mismo. Pero bueno. La mayoría de los países, si vos los analizás, van a saber que la Argentina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al décimo que se me va corto, A mí me dijeron que cuando la gente se empieza a ir y no vuelve, o sea, que no fue a mear, significa que se aburrieron. La mayoría de los países tienen ficciones orientadoras y vos las podés conocer. Nosotros éramos el pueblo que hacíamos esto, el que hacíamos los otros. La Argentina no pudo verificar su nacimiento con ninguna ficción orientadora. Por eso tuvimos 2 episodios de independencia. Por eso la Argentina tuvo espasmos donde cambió de modelo. Tuvo un modelo agroexportador, modelo de la generación del 80, tuvo el modelo peronista, tuvo distintos modelos, porque es como un bebé que no nació genuinamente y está buscando reencontrarse o coordinar con algún origen genuino. Y no hay episodios que digan, si vos mirás cómo surgió la Argentina, surgió como un pacto entre contrabandistas, criollos que hacían negocios acá, europeos que querían colonizar, europeos que que querían descolonizar, y se formando, pero no hubo un episodio donde vos decías, bueno, tenemos un pueblo nacional. Vos mirás, por ejemplo, Argentina estuvo colonizada por España. Vos mirás, Guinea Occidental, también colonizada por España, en África, y es diferente. Ahí había pueblos que vivían en ese lugar. España los conquista. Está muchísimo tiempo ocupando el lugar, imponiendo su ley. Después hay un episodio de independencia y los pueblos que estaban ahí recuperan su independencia. Y se liberan. Lo ven como un episodio de liberación. Nosotros no. No es que acá estaban todas las tribus que habitaban la Argentina, vinieron los españoles, las tribus se rebelaron y quedó el país independiente. No. Los mismos que conquistaron este lugar y sus descendientes son los que declaran la independencia. Entonces, no tuvimos nada. De hecho, incluso se discutía si poner un primer gobierno patrio o no, si seguir teniendo un virrey o no. No teníamos una ficción orientadora. Y esto tiene mucho que ver con lo que pasó. ¿Por qué? Porque en la historia de la Argentina no hemos tenido un paralelismo entre nuestra evolución cultural, nuestros modelos de desarrollo y nuestra evolución económica. Es un país que siempre está como entre espasmos, ¿no? Buscando bandas que se pelean, estos contra estos, aquellos contra los otros, probamos por este lado, probamos por el otro, pero no logramos tener un proceso sostenido. Bueno, fíjense que la Argentina es un país que tiene una característica que tienen algunos países también, pero a nosotros nos pesa mucho. Es un país que vende lo que come. Vos imagínate que tenés un negocio y vos comés lo que fabricás. Entonces cada vez que estás comiendo de eso, tenés menos dinero porque no le estás vendiendo a alguien. Ahora, si vendés eso, porque te da plata, no comés. O te sale muy caro comer, o tenés que ir a comprarle la comida a otro. Que es la vieja discusión argentina, si exportamos carne o no exportamos carne, si exportamos trigo o no exportamos trigo. Y eso no lo sabemos resolver. Siempre nos quedamos entre 2 paradigmas. Ser un exportador eficiente de alimentos
y entonces discutir que estamos vendiendo lo que comemos, que no tecnificamos, que no progresamos, que no industrializamos, o ser un exportador deficiente industrial. Cada vez que queremos exportar, vender, y esos subsidios en general quedan en manos del dueño de la empresa, no de la gente. ¿Y quién lo paga? El común de la gente. Yo me acuerdo en uno de estos procesos de industrialización argentino, el gobierno cerró la economía y salió fuertemente a subsidiar familias que tenían empresas grandes. Y hoy son los millonarios de la Argentina. No eran tipos tan millonarios. Ahora, tenían eslogan de publicidades que a mí cada vez que los veo todavía hoy me broto. Había uno que se llamaba Aurora Grundig, que vendía el televisor y decía, caro, pero el mejor. Entonces te quería convencer que seas un nabo que necesitabas 15 salarios industriales para comprarte un televisor, pero porque era el mejor. Que además el televisor era una porquería y la mayoría de las partes se importaban y se pegaban acá con chicle. Ahora, como no tenemos punto medio, cuando ese modelo estalló, pasamos a la apertura indiscriminada. Entonces, entraban los televisores chinos que los podías comprar con el 60% de un salario. O te ahorrabas 1 año y medio de salarios o te sobraba con el salario de un mes. Y que eran mejores que los caros, pero el mejor. Y nunca logramos encontrar ese punto medio, ¿no? Ese punto donde desarrollarnos en lo que podemos ser buenos y no salir a proteger lo que no vale la pena proteger, porque en realidad lo pagamos todos. Bueno, ¿cómo lo vemos esto en la vida cotidiana? Lo vemos por el sistema de competitividad. Fíjense que en la Argentina siempre estamos discutiendo el dólar. ¿A cuánto está el dólar? ¿Qué va a pasar con el dólar? Yo, uno de los motivos por el cual no salgo a comer afuera en mi ciudad es para que no me rompan preguntándome a cuánto. Aparte la gente cree que reconociéndote y haciéndote una consulta gratuita, en el momento que vos fuiste a morfar a algún restaurante, te está dando un honor. Y no sabes qué lindo es cuando te sentás y decís, bueno, ¿qué me voy a pedir? Y pasa uno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y uno diga, ¿a cuánto el dólar? Se escapa, ¿no? Yo reconozco que me cuesta ser amable, mira el Android, pero empecé siendo amable, seguí puteando, ahora ya les contesto cualquier cosa. Cago la cena al tipo, ¿por qué me la voy a cagar yo? Se queda comiendo, ¿viste? Sacando la cuenta. Esa locura. ¿Y esa locura por qué? Porque históricamente la economía nos mandamos una devaluación. Con la devaluación somos competitivos vacas y soja, salimos a exportar lo que está más caro y arreglamos el asunto. Pero esa competitividad cambiaria es nominal. ¿Qué significa? Que es espuria, es aire. Es como darte un saque corriendo. Sí, capaz que ganaste la carrera y si no hay control antidoping te lleva la copa. Pero dentro de 2 horas te quiero ver cómo quedaste. No está basada en hechos reales. Y lo que tenemos para desarrollar es la competitividad real, que tiene que ver con políticas cambiarias fiscales. Esto les tiene que gustar porque ustedes son ingenieros. Esto es una cuentita muy fácil, que es la forma en que realmente se mide el dólar real, el tipo de cambio real. El tipo de cambio real ustedes pueden dividir el tipo de cambio nominal por el índice de precios y les da deflactado. Pero la verdad, la relación entre cosas, vieron que las cosas tienen relaciones. ¿Sí? Yo voy a ver a un abogado, me dice te cobro tanta guita. Bueno, el abogado más o menos estudió la misma cantidad de horas que yo y soluciona problemas parecidos a los míos. Razonablemente, mi hora de trabajo y su hora de trabajo deberían ser parecidas. Ahora, si lo que él hace es mucho más importante y es mejor y que su hora seguramente va a ser más cara que la mía. Bueno, ¿qué es lo que uno relaciona para el tipo de cambio real? El precio de lo que es transable, o sea, todo lo que uno vende y compra fuera del país, con todo lo que uno tiene acá adentro. Lo que no compra en el país, ni vende en el país. Queda todo guardadito acá, fuera del país, perdón. Entonces, cuando uno hace esa cuenta, de ahí sale el número. Si el número es muy bajito, uno quiere decir que tiene condiciones reales para tener la economía con el tipo de cambio con la moneda sobrevaluada. ¿Sí? Uno dice, tengo una moneda demasiado fuerte, entonces no tiene ventajas para exportar. Y si este número da muy bajito, realmente da bajito, por más que uno haga devaluaciones nominales, duran poco. Después viene una inflación y lo vuelve a acomodar. ¿Sí? Como ha venido pasando con todas las últimas devaluaciones y las últimas inflaciones. En el cociente tenemos un bien, que es el más grande de toda la economía, que se llama gasto público, que es todo ese gasto que les mostré antes del Estado. Si este es muy grande, pero muy grande, nuestro tipo de cambio
hagamos lo que hagamos, nuestro tipo de cambio va a tender a ser bajo. O sea, una moneda fuerte. Si uno tiene un tipo de cambio bajo, no tiene ventajas para exportar. Entonces, como nosotros, lejos de corregir esto, vivimos empeorándolo, no generamos condiciones para un proceso exportador sostenido. Y ahí es donde uno tiene que trabajar, son trabajos que no se ven, son trabajos estructurales y normalmente a nadie le interesan porque aparte siempre estamos en el despelote electoral, dijo esto, es más, acá se debe haber, ¿cuántos son? 1000, bueno, de 500 que me están puteando porque, viste, lo que está con este partido, está con el otro, que nos cuesta despersonalizarnos y ver técnicamente dónde está el problema. No importa después qué partido lo arregle ni desde qué ideología. Estas son cuestiones técnicas. O sea, el cociente ese se lo llevas a un país comunista, se lo llevas a un país ultraliberal y es el mismo, no cambia. No es que según el signo del gobierno vos dividís diferente. Bueno, este diagramita de flujo le muestra más o menos en los últimos 50 años cómo venimos funcionando. ¿Cómo funciona la Argentina? Tiene estabilidad. Para tener estabilidad, ¿qué hace? Estabilidad cambiaria, monetaria, equilibrio fiscal. ¿Qué significa eso? Significa que dejamos más o menos quieto el dólar para que la gente no se asuste y salga a comprar dólares. Ponemos en marcha alguna política antiinflacionaria, o sea, los precios no se escapan. Esa política antiinflacionaria nos obliga a tener mucha austeridad monetaria, no fabricamos billetes porque sí, y equilibrio fiscal. El gobierno no anda pidiéndole plata al Banco Central para que le fabrique billetes. Hasta ahí venimos bien. Con eso empezamos a crecer, porque la Argentina sigue teniendo buenas condiciones de crecimiento. Cuando acomodas un poco los melones, empieza a andar por el camino que tiene que ir. Vienen las elecciones. Nosotros vivimos de elección permanente, con L, permanente. Entonces, la Argentina, año por medio, tiene que enfrentar una elección. El periodo electoral bajó de 6 a 4, o sea que año por medio tenés una elección intermedia. ¿Tenés elecciones? Listo. Elecciones en la Argentina es lo mismo que fiesta. ¿Vieron en su casa? Yo no sé si todavía estoy usando la fiesta de 15, creo que ya nos usamos ahora viaja, no sé, pero cuando hay una fiesta familiar grande, es donde los viejos abren la canilla y largan, vamos todavía. Sí, ponele y compra esto y pone lo otro y llama esto, aquello, y se hace un gran gasto como no se mide si tiene relación o no tiene relación. Es una gran fiesta. Bueno, en la Argentina el sector público hace eso. Vienen elecciones, fiesta, desequilibrio fiscal. Y acá tenés dos maneras de solucionarlo. O te endeudás afuera, salís a pedir plata afuera, o te endeudás adentro, empezás a fabricar billetes. Si cuando salís a endeudarte te dan plata, vas a parar acá. Juntás deuda hasta que o renegociás o defaulteás, ¿sí? Y vamos directo a la crisis con una crisis de default. Argentina explota. No le pagamos a nadie, otra vez todo el lío. Si no te dan crédito o directamente lo financiaste vos, fabricás billetes. Entonces vas a una inflación. Y estemos discutiendo a esta altura de la civilización. Inflación es algo insólito, no pasa en el mundo eso. Con inflación, con cesación de pagos o con las dos cosas juntas, porque a veces nos especializamos, usamos las dos, tenemos crisis. Viene la crisis, ¿cómo termina la crisis? Un reventón, la gente con las cacerolas o piquete o quilombo, ¿va? Y en medio del quilombo viene una devaluación, una gran devaluación, la gente agarrada no tiene ni para llegar a fin de mes, se pone en marcha el programa llámalo como quieras, plan austral, plan primavera, programa de convertibilidad, programa de competitividad cambiaria, son todos muy parecidos, ninguno hizo nada muy diferente y empezás a crecer de vuelta. Bueno, para cerrar, porque me queda 1 minuto 43, 2 minutos, me des cuenta. Fíjense lo siguiente, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que tener estrategias de largo plazo, convergencia hacia tasas sostenibles. De esto, como me queda muy poco tiempo, quiero centrarme en 2 ideas. La primera idea, ustedes la van a entender perfectamente porque yo quería hablar de mecánica de fluidos. Tenemos que buscar soluciones compatibles a lo largo del tiempo con los procesos de flujos que tiene la economía. Argentina es un país que cada vez que se le desequilibran los flujos, lo quiere solucionar con soluciones de stock. Vos no podés solucionar con una solución de stock un problema de flujo. A vos se te pinchó un caño. Entonces, ¿qué me decís? Se me vacía el tanque. Bueno, comprá un tanque más grande. Se me sigue vaciando. Bueno, ahora comprá uno más grande. ¿Está bien? Sí. Primero, no son soluciones sostenibles en el tiempo. Eso es un parche, es una aspirina, es por un tiempo, hasta que se te vacíe el próximo tanque. Y además son extremadamente costosas.
Cada vez que nosotros salimos a solucionar un desequilibrio de flujos con una solución, es carísimo. Y lo pagamos entre todos, en el presente y a futuro. Y el segundo tema con el que quiero cerrar, porque mirá cómo viene. Nunca me pasó eso, que me tengan así tan con un palo en la cabeza. No, sí, en el culo. Argentina es un alcohólico, un adicto a medio recuperar. O sea, que nunca se termina de recuperar. En general, cuando uno tiene una adicción, nunca se termina de recuperar. Cuando uno habla de un alcohólico recuperado, habla de una persona que hizo los 12 pasos, que mantiene la disciplina de sostenerse sobrio, pero no es que se volvió sobrio. Tiene que tener esa disciplina todos los días y pelear todos los días contra eso. La Argentina es un alcohólico recuperado con ese criterio de recuperación en materia de desorden fiscal, de desorden de gasto público, de ser adicto a agarrar plata y hacer cosas con plata. Y generó la conducta del alcohólico. ¿Qué hicimos? Construimos un sistema político que funciona en base a billetera. Vos hablas con cualquier partido político, cualquiera que te dice, necesitamos caja, la caja, ¿qué caja le damos? Yo me quedo con esta caja, el otro yo estoy cansado, me tocó asesorar, desde presidentes hasta intendentes, y hay como una discusión que se habla a solas y otra que se habla públicamente. Entonces vos los escuchás hablando públicamente, son todos prohombres, angelitos, santos que cayeron a la tierra. Pero cuando hablan en privado, ¿qué te dicen? ¿Y qué caja tenemos? Bueno, a estos les dejamos la caja del porto, a aquellos les sacamos la caja del otro, a aquellos la caja. ¿Y qué es la caja, la caja, la caja? La Argentina, como es un adicto, no sabe construir su conducta si no es en base a su adicción. Y para eso quiere la caja. Entonces construye con eso, genera los problemas de esos desequilibrios. Cuando no le queda opción, se interna, pone un programa de estos y después vuelve a caer en la adicción porque tiene que volver a construir. Anoche que estaba muy aburrido, yo normalmente leo mucho de noche, me gusta leer una novelita nueva de Pablo Ramos que es bastante autobiográfica. Y él habla de su lucha contra dos adicciones, la cocaína y el alcohol. Y en un momento cuenta en su experiencia que él dice que en realidad lo que él sentía como alcohólico es que uno no tiene alma. Porque le molestaba esta historia de que cada vez que lo llevaban a los 12 pasos es lo único que funciona, pero que necesitas creer en algo superior, Dios o lo que sea. Y a él le costaba eso. Decía que la sensación es que uno no tiene alma y que ese vacío que uno le quedó, uno lo llena con la sustancia. Entonces se genera una situación de feedback muy peligrosa. ¿Por qué? Porque en realidad lo que a uno le llena el hueco, el alma, es lo que lo va a comer. Entonces uno va y vuelve y va y vuelve ahí. La Argentina viene haciendo eso siempre. Entonces, tengo la obligación de dejarles un mensaje de esperanza, no porque soy el Pai Lieberman, sino porque ustedes son jóvenes y yo ya no la voy a ver cambiada, pero ustedes deberían. ¿Dónde están las condiciones en las que nosotros podemos cambiar esto? La primera, la de cualquier adicto. O sea, si vos no querés cambiar, si no tomás conciencia de esto, no lo vas a hacer. Entonces, ¿te puede salvar tener algún familiar al que lo afectaste tanto que te agarre de las bolas y te meta en un coso de esto? Bueno, la Argentina como país no tiene ningún país familiar al lado que nos quiera tanto como para agarrarnos de las bolas y internarnos. Entonces, los va a tener que hacer solos. Segundo, cuando hacemos estos diagnósticos, centrarnos en temas en los que realmente nos está pasando algo, lo que es realmente un problema para nosotros. Y para todas estas cosas que le nombré, existen soluciones técnicas. Eso sí, las tenemos que lograr en forma institucional. Si la Argentina no logra tener una institución, nada, no anda más el reloj, buenísimo, puedo seguir entonces. No diseña un sistema institucional largo en el tiempo. El desequilibrio de manejar mal la plata pública de un partido es lo mismo si después de las elecciones gana otro partido y hace lo mismo. Entonces, en vez de enroscarnos en ese tipo de discusiones, si mira, esto es una enfermedad, no importa quién la tiene o quién la provoca, la pagamos entre todos. Esa es la única alternativa que tenemos para construir estas cosas. Gracias. Abrimos un espacio de 5 minutos para quienes quieran realizar alguna pregunta. Quería conocer su opinión sobre la gestión Sturzenegger y si cree que va a ser eficiente para bajar la inflación de una vez por todas. En general, no me gusta opinar sobre profesionales y menos tipos que conozco. Pero tiene una parte buena, como viene hasta ahora, y una parte que me preocupa. La parte buena es que se le nota que tiene conciencia de que hay que tener austeridad monetaria. Es más, si uno ve los índices de inflación, estamos hablando de dosis homeopáticas, cositas muy chiquititas, estos últimos 2 o 3 meses hay una baja de corrección.
Si bien es cierto que la corrección monetaria es de largo plazo y que esto también responde a que estamos en recesión y a que mucha gente pagó el tarifazo y no le quedó un mango para salir a comprar, hay algún efecto. La parte que me preocupa es que el programa que hubo que implementar o que tuvo que implementar este gobierno tenía aristas muy duras y lo que le está cayendo a él en el Banco Central también le está pasando a la energía. Es decir, se han tomado medidas con vaivenes. Y hay medidas que, como tienen efecto en el largo plazo, a mí me preocupa el tema de someterlas a este estrés, ¿no?, de un vaivén. Por ejemplo, era cantado que, unificando el tipo de cambio, abriendo el mercado cambiario y dejando que esto se normalice, el gobierno en el corto plazo tenía que estar dispuesto a subir la tasa de interés al valor que sea. Y puso esta fábrica de Levax, que nos duele a todos, que no es sano, no es bueno, pero había que hacerlo. Y convalido la acción que tomó Sturzenegger, con tasas de un 40%. Pero después lo bajó rápido. Y lo tuvo que volver a subir, y ahora lo volvió a bajar. Entonces, me parece que esa tendencia a querer bajarlo rápido es como querer pasar muy rápido la etapa del jarabe. ¿Vieron cuando uno tiene una infección y te dan 7 días de antibióticos y tomás 3 y te sentís bárbaro? Y lo cortás y después te agarra una recaída. Es la única parte donde no es que es una crítica, sino que tengo cierto cuidado. Ojalá sea un exceso de cuidado de mi parte y nada más que eso. En el resto, lo que veo en Sturzenegger es que por lo menos tiene una claridad meridiana de que sin austeridad monetaria explotamos. Y le está tocando bailar un baile que no es fácil porque sabés que tenés que tener austeridad, pero tenés compromisos tomados para seguir mandando billetes bastante. No es una situación fácil. Sí me gustaría, y en eso sí le tengo mucha confianza, esta cosa de volver a recuperar que el Banco Central se independice mucho de la política de corto plazo. El Banco Central está para eso, está para tirar líneas de largo plazo. Y el dólar va a estar a 45. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutitos más. Acá creo que, no sé si se escucha. ¿Se escucha el micrófono? Sí. Sí. Ah, buenísimo. ¿Qué tal? Soy Gabriel de La Plata. Bueno, primero agradecerle por Allá. la charla. Sí. Creo que fue muy integradora de muchos temas, por ahí no le puedo dar profundizar en algunos que quedaron medio sueltos. Hubo algunas cosas que me gustaría que sea un poco más aclarada, porque por ahí no se nota en el día a día y son temas muy complejos. Por ejemplo, el tema de la deuda. Porque, como bien dijiste, se viene un proceso de desendeudamiento muy grande, de 166% del PBI al 7%, al 66% más o menos, de lo que sea, pero eso se sustituye con deuda interna, por un lado. Y por otro, un tema que nos afecta más a nosotros, que tiene que ver con la industria, porque, está bien, se habló mucho de la misma piedra, de ciclos económicos, pero por ahí no hablaste de condicionamientos políticos que son los que deciden las políticas económicas. A lo último dijiste el tema de las cajas, de que se usa, de cómo se despilfarra, de cómo se miente. Sé que mucho por ahí no podés aclarar porque esos son temas muy privados, ¿no? Pero el tema de decisiones políticas sobre cómo orientar los recursos del Estado para favorecer determinadas industrias, eso afecta directamente el futuro del país. Pero no es solo eso, es la conjugación de diferentes factores culturales que también tiene que estar atado a una inclusión en la... Bueno, a una... Ya termino, ya te doy la pregunta. A una inclusión en la educación. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿cómo salir de la misma piedra? Mirá, sí es cierto que los temas los toqué muy livianos, es difícil hablar de temas tan profundos en 50 minutos, que fueron 38. Pero bueno, sí te puedo decir algunas cosas. El tema de la deuda, esto el salto ese del 166 yo no lo tomaría como referencia porque ese bajó inmediatamente después de pasar una devaluación de 1 a 4.20, que después quedó en 3, y con el default, o sea, fue un episodio terrible porque llegamos a ese nivel, pero tampoco la reducción fue fruto de una política, fue fruto de un shock. Sí, los años que siguieron fueron de desendeudamiento donde uno permutó deuda externa por deuda interna, que igual está muy bien el hecho de desendeudarnos afuera, lo que uno puede discutir es la deuda interna.
Respecto de los procesos de industrialización y de cómo salir de eso, yo creo que ahí diste con un tema clave vos mismo cuando dijiste el tema de la educación. Sin duda que tiene que haber un proceso educativo. Y cuando me refería por ahí, livianamente por una cuestión de rapidez, a esto de que les va a caer a ustedes, de que nos tenemos que involucrar, es porque la Argentina tiene una lógica perversa en la construcción del poder, que la tienen todos los países del mundo, no es que es nuestra. La diferencia nuestra es el tamaño, la magnitud, la intensidad que tiene. Todas estas cosas que yo conté que pasan, en otros países también pasan, pero es mucho más acotado. Vos ves una elección en un país civilizado y la diferencia entre lo que dice un candidato y el otro es por temas muy chicos, no está en juego el país. No es como en la Argentina que me voy yo y viene el diluvio y el que viene dice se va el diluvio y llegó el Mesías. No, nuestros debates son más o menos así, vivimos refundando el país. Entonces, creo que la educación que tenemos que darnos todos y la participación tiene que ver con eso, con tratar de acotar esas cosas, que no haya ese nivel de discrecionalidad. Discutir sobre el proceso de industrialización nos podría llevar muchísimo tiempo, pero la Argentina tiene que poner en marcha en algún momento un proceso de industrialización. Hoy todo es industrial. De hecho, el agro se ha tecnificado y tiene una carga industrial muy fuerte, y los servicios, que es la economía más importante en este momento y la del futuro, también se han industrializado. Entonces, ahora, lo que sí digo que podemos evitar como parte de ese debate son clichés remanidos viejos que ya sabemos que no funcionan y hemos probado que no funcionan. Es decir, que un gobierno decida que tal sector va a ser el que le va a ir bien y le mande subsidios de todos nosotros para que el empresario se lleve la plata, se haga millonario y después la empresa no produzca nada, eso no funciona, no funcionó ni va a funcionar. Entonces, ahora sí coincido y te agradezco que hayas tirado ese concepto porque a mí se me pasó por alto en insistir y subrayar el tema del proceso educativo. Esto es un proceso educativo. No digo educativo de la universidad, de la escuela, de todos nosotros. Y un proceso educativo proactivo, en el cual uno tiene que involucrarse y participar porque, entiendo, cada uno está pensando en su mundo, en formarse, en trabajar, en que le vaya bien, pero si en algún momento no empezamos a participar, se produce una cosa que se ve mucho en los últimos años. En la Argentina con esto termino rápido, cada 4 o 5 años aparece un político limpio, puro. ¿A qué me refiero con limpio, puro? Que uno lo escucha y habla y aparece una cosa que debería ser un prerequisito, pero en la Argentina es una virtud. Che, este es honesto, este no afanó, es una persona honesta, fíjate que vive en una casa común, yo le creo porque es honesto. Y ese que viene entra como un outsider, ¿sí? ¿Qué dice? Los que están, la vieja política se tiene que ir, bla, 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 y habla desde afuera. Ahora, para poder llegar, en algún momento se mete en el sistema. Y cuando se mete en el sistema, empieza a acordar y a negociar con el viejo sistema. Se vuelve insider. Entonces, en algún momento, y ahí sí creo en la disrupción, así como, yo discuto con mi hija más chica porque se ríe de mí, porque le digo que en el colegio le deberían enseñar a hacer la raíz cuadrada con la regla de los palotes y eso. Y se enoja, dice, o sea, no se usa, hace esto con calculadora, ¿no? O escribir, que no escriben a mano. Digo, hay que escribir con la mano. No se usa más, que discutimos de estas cosas. Lo que sí tengo claridad es que hay una disrupción. La generación nueva, usamos iOS, y la que sigue usa Android. Las generaciones nuevas usan tecnologías que antes no se usaban, y en algún momento solo se produce una disrupción. Bueno, yo creo que hay una disrupción generacional en la cual en algún momento la gente se tiene que cansar de esto, y los que son jóvenes hoy decimos, ¿sabes qué? Esto no lo convalidamos. Y poner un control social más estricto. Lo único que para eso es el control social. Lo demás son estrategias. Y cuando uno las discute, lamento que no tengamos el tiempo, porque me encantaría poder debatir con mucho tiempo esto de las políticas industriales. Cuando uno se pone a discutir sobre cuestiones concretas, medidas concretas, hechos concretos, el margen de variación no es muy grande, es bastante chico. Bueno, agradecemos al licenciado Oscar Lieberman por su conferencia. A continuación, un representante del comité organizador le hará entrega de un presente. Nosotros lo despedimos con un cálido aplauso. Gracias.